Muy buenos días, bienvenidos a su canal El Futuro del Mundo Revelado. Muchísimas gracias por su compañía y su atención. Estamos muy contentos, muy felices de poder darnos cita nuevamente aquí en tu canal del Futuro del Mundo Revelado, para poder tener juntos un nuevo estudio. Específicamente trata no solo de eventos actuales, sino de una historia que ya nos llevará en este estudio al siglo XVII, y cómo esas tramas, todas esas planificaciones que se llevaron a cabo hace ya tanto tiempo, estamos hoy, sin miedo a equivocarnos, que estamos viviendo los acontecimientos de esa planificación. Antes de comenzar a compartir este tema, que tiene un título bastante interesante, quiero nuevamente invitarlos a que puedan ustedes suscribirse a su canal, puedan darle like a el material que estamos compartiendo. Nos ayuda también muchísimo que ustedes nos apoyen con sus comentarios. Aquí se aceptan todo tipo de opiniones, ¿sí? Ya sean positivas o negativas, siempre y cuando todo esto sirva para poder crecer y mejorar. Como le estaba diciendo hace un ratito, el tema lleva por título principal Objetivo América, y como subtítulo Terroristas Secretos. Entonces vamos a invitarlos a que puedan ingresar a su canal, no solo al canal de YouTube, en donde estamos ahora llevando a cabo esta transmisión en vivo, sino también pueden visitarnos a El Futuro del Mundo Revelado en YouTube, El Futuro del Mundo Revelado en Instagram y El Futuro del Mundo Revelado en TikTok. Sí, estamos, por la gracia de Dios, utilizando todo este tipo de plataformas para poder alcanzar a la mayor cantidad posible de personas, para que puedan tener acceso a la verdad presente para este tiempo. Así que antes de comenzar, los invito de manera reverente que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos y busquemos la dirección de Dios y su Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito buen Dios, Señor, gracias le damos por el milagro de haber abierto los ojos en este nuevo día. Gracias por la oportunidad de no solo haber recibido su cuidado y su protección durante la noche, sino que conforme a sus promesas, donde cada mañana se renuevan sus misericordias, usted nos ha dado el regalo de la vida, y en este momento en especial invocamos su nombre para que usted desde lo alto pueda derramar sobre mí y sobre las personas que tienen acceso a este material en vivo. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, discernimiento y dirección de lo alto, y que prepare a los corazones receptivos, deseosos de conocer la verdad, especialmente la verdad presente para este tiempo, no solo para prepararnos para las cosas que están aconteciendo y que van a acontecer dentro de no mucho tiempo, sino también para que, como usted dijo, que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de qué manera usted nos ha ayudado y nos ha enseñado en el pasado. Entonces, en este tema tendremos no solo cuestiones históricas, bíblicas, proféticas, y también entraremos a incursionar en el tema de la historia, de la ciencia, ¿sí?
Así que te pedimos que tú prepares el terreno de nuestros corazones para que podamos ser receptivos y, como decimos siempre, luego que puedan tener acceso estos amiguitos que nos acompañan siempre, tengan a bien seguir escudriñando, seguir investigando, seguir ampliando las humildes herramientas que estamos haciéndoles llegar a través de su canal, El Futuro del Mundo Revelado. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y faltas y defectos de carácter, que expulses toda presencia no deseada en este medio, que solamente tu Espíritu Santo pueda tomar posesión de nosotros y la compañía y protección de tus poderosos ángeles. Te pedimos que reprendas al enemigo y a sus demonios y a todo tipo de agente humano y terreno que trabaja para destruir al pueblo de Dios. Te lo pedimos sin merecerlo en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar este tema. Como dijimos hace un ratito, aquí tenemos la posibilidad de que no solo vamos a utilizar Biblia, sino también vamos a tener acceso al espíritu de la profecía, a datos históricos, datos científicos que nos van a revelar y a develar y a mostrar cuáles son las intenciones del enemigo, no solo para atrapar a todo el mundo, sino también, como dice Apocalipsis 12:17, de perseguir y destruir al pueblo del Altísimo. Así que, sin más que agregar, vamos a iniciar invitándolos a ustedes a que puedan buscar en sus Biblias. Siempre recomendamos que cada vez que estamos compartiendo este tipo de temas, ustedes tienen la posibilidad de pausar, buscar, leer, interiorizarse, ampliar toda la información que humildemente nosotros le compartimos. Y también invitarlos a que no solo se suscriban para que nos ayuden a crecer en nuestro humilde canal, sino que también nos regalen su like, nos apoyen con sus comentarios y también ustedes puedan ser agentes, ¿sí? Agentes que puedan reproducir este material compartiéndolo con sus amistades, con sus seres amados, familiares, amigos y hermanos de la iglesia, para que todos podamos llegar al entendimiento pleno de las cosas que tenemos que saber para poder prepararnos a tiempo. Aquí la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 14:6-7 que el apóstol Juan vio volar por en medio del cielo, ¿sí?, a otro ángel que tenía un evangelio. Pero este evangelio tiene algo particular. Es un evangelio eterno. Eterno quiere decir que siempre ha sido el mismo, no ha sufrido modificaciones ni cambios. ¿Sí? El evangelio de Dios es uno y Dios, como dice en su palabra, Dios no cambia. Ni siquiera dice tiene sombra de variación. Dios no cambia. Que el hombre aquí en esta tierra, utilizado por el enemigo, haya hecho cosas que parecen que han variado la palabra de Dios o sus mandamientos o su voluntad, esas simplemente son estrategias del demonio para hacer caer en pecado a la humanidad. Pero Dios no cambia. Entonces el texto bíblico nos sigue ampliando que este evangelio es un evangelio eterno, que este evangelio debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden que en el lenguaje profético, cuando se hace el número 4, se refiere a énfasis, ¿sí? Entonces, primero nos dice que este evangelio debe ser predicado a todos los moradores y luego te dice a la tierra, 1, a todas las naciones, lengua y pueblo, 4. Diciendo en alta voz, o sea, es un evangelio que está a la vista de todos, es un evangelio que es audible para todos y nos dice que tenemos que temer a Dios. Y cuando dice temer a Dios, no habla de terror, de horror, sino que de reverencia, de obediencia, ¿sí? Y que debemos darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio
ha llegado. Y nosotros, lamentablemente, a la humanidad no se ha percatado de que estamos en una guerra en contra del enemigo, sino que también estamos en medio de un juicio, ¿sí? Y el Señor dice que nos manda a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a ir ampliando y desarrollando en el transcurso de este tema a qué nos lleva este versículo 7 de Apocalipsis 14:7, a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Realmente este versículo nos lleva a uno de sus mandamientos, que sin duda alguna es el mandamiento más odiado por Satanás y es el único mandamiento que el enemigo ejerce toda su ira, toda su guerra, todo su foco de atención en destruir al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que nuevamente le damos la bienvenida a su canal, El Futuro del Mundo Revelado. Queríamos mostrarles que este va a ser nuestro nuevo logo, que tiene unas bonitas imágenes que nos revelan un poquito el transcurso de la historia de la humanidad y de qué manera esa simbología, ya sea en los libros proféticos de Daniel como en el libro profético de Apocalipsis, nos van a vislumbrar, nos van a desarrollar una serie de pasajes históricos y lo por venir, teniendo nosotros la seguridad de lo que si ya se cumplió en la profecía, lo que resta por cumplirse también se va a llevar a cabo. Y en esa profecía la pregunta es, ¿de qué lado nosotros y ustedes, de qué lado nosotros queremos estar? El futuro del mundo revelado en sus canales de YouTube, el futuro del mundo revelado en TikTok y el futuro del mundo revelado en Instagram. Están también cordialmente invitados. El futuro del mundo revelado presenta Objetivo América, parte número 1. Lo percibamos o no, tú y yo estamos viviendo en medio de un gran conflicto. Este gran conflicto entre el bien y el mal, tan real como la existencia de Dios y la de Satanás. Hoy estamos viviendo en la etapa final de este gran conflicto y lo vemos plasmado en todas las áreas de nuestra sociedad, en el ámbito de la salud, en la alimentación, en la educación, en los gobiernos y también indefectiblemente en la religión. Pero no hemos sido dejados solos. Dios no nos ha abandonado. No hemos sido dejados solos, sin advertencias y sin una luz en medio de tantas tinieblas. Dios ha dejado en su palabra inspirada, en donde Él nos revela el futuro del mundo predicho, el cual ya ha sido confirmado por la historia y se está desarrollando en nuestro presente frente a nuestros ojos y que muy pronto llegará a su fin. Y este fin es inminente. Pero tenemos una promesa. El Señor nos dijo en Mensajes Selectos, libro 3, página 162, que no tenemos nada de qué temer del futuro. Y cuando Dios dice nada, es absolutamente nada de qué temer, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que esta promesa está hoy disponible para ti, para mí y para todos aquellos que se quieren aferrar en que Dios estará con nosotros y nos sustentará en todas las cosas por venir. Así que no tenemos nada en qué temer. Entonces, para iniciar este estudio que lleva como título Objetivo América, debemos ahora retrotraernos
en la historia, en el tiempo y situarnos en la Europa de la Edad Media tardía. En aquel tiempo, los conservadores y partidarios de las transigencias, estos argumentos eran decisivos, pero había otros que no pensaban así. El mero hecho de que semejantes prácticas tendían a colmar la cima existente entre Roma y la Reforma protestante era para ellos argumento terminante contra la conservación de las mismas. Las consideraban como símbolos de la esclavitud de que habían sido libertados y a la cual no tenían ganas de volver. Ahora quizás al escuchar este pequeño texto, este pequeño párrafo, tú te estarás preguntando de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de lo que se llevaba a cabo en la Edad Media en Europa y cómo se imponían cosas a través de la religión del Estado y del Estado que hacía que la religión impusiera sus dogmas y sus prácticas y sus creencias, so pena de muerte, persecución y cárcel, a aquellas personas que querían luchar por agradar a Dios y adorar a Dios en libertad, ¿sí? Y deseaban gustosamente de poder conseguir un lugar donde pudiesen ejercer esa libertad de conciencia. Arguían que su palabra, Dios, tiene establecidas reglas para su culto de adoración y que los hombres no tienen derecho para quitar ni añadir a otras. El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en lo que se quiso suplir la autoridad de Dios con la autoridad de la Iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido y acabó por prohibir lo que Dios sí había ordenado explícitamente. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 291.2. Muy bien, entonces estas personas que querían agradar a Dios y no a los hombres se sentían bajo esta presión del rey y de la iglesia que demandaba la trunca libertad de poder agradar a Dios como Dios ordena. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran, o de lo contrario, él haría que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Recuerden que aquí todos los materiales que nosotros compartimos están acompañados de sus correspondientes datos bibliográficos. Acechados, perseguidos, apresados, no esperaban mejores días para lo porvenir y muchos se convencieron de que para los que deseaban servir a Dios, según el dictado de su conciencia en libertad, Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Esa era la situación penosa luego de el inicio de la Reforma Protestante, que tuvo un auge preponderante, como una explosión de fe al separarse de la Iglesia romana, pero luego se estancó y permitió que la corrupción romana, a través de estos terroristas secretos, volviesen a ser contaminados con el pecado de Roma. Pero Dios prometió un refugio en medio del desierto para su pueblo. Dios no iba a permitir que su pueblo fuese borrado sobre la faz de la tierra. Entonces vemos aquí que los puritanos, que deseaban tanto tener la libertad de adorar a Dios como su conciencia se lo dictaminaba, fue cuando ellos se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana. Los puritanos se unieron en solemne pacto como un pueblo libre del Señor
para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que él les notificase. Recordemos que la verdad, al igual que la luz, ¿sí?, es de manera progresiva, ¿sí? Empieza una lucecita chiquitita, luego más grande, más grande, más grande, hasta que esta luz del conocimiento de la verdad, y en especial a través de la verdad presente para este tiempo, llegue a iluminar todo este mundo envuelto en tinieblas de oscuridad, tinieblas de errores, tinieblas de mentiras, engaños e imposiciones. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la Reforma, el principio esencial del protestantismo. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en búsqueda de un nuevo hogar en el Nuevo Mundo. Conflicto de los siglos 293.3. El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que le dio valor a los peregrinos para exponerse a los peligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y los riesgos de las soledades selváticas y con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Recordemos que el título de este tema de estudio significa Objetivo América. Sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron en ese momento el gran principio que lleva para cada persona libre en el mundo, referido a la libertad religiosa. Vamos a desarrollar este tema para que vean la importancia de lo que es para usted, para mí y para todos el tener libertad religiosa. Y como decíamos, el Señor preparó sustento, ¿sí? Apocalipsis 12:6 dice que la mujer, que en lenguaje profético representa a la iglesia, recordemos que en Apocalipsis hay dos mujeres, una es una mujer pura, blanca, ¿sí?, santa, ataviada como una novia para su marido, ¿ok? Y la otra es una mujer vulgar, una mujer vil, una ramera, una prostituta que se viste de púrpura, de escarlata, ¿sí?, que se adorna de piedras preciosas, que bebe sangre de los santos del Altísimo en su cáliz de oro. Entonces vamos a ver qué significa cada persona, cada personaje, cada símbolo, cada elemento. Esta mujer representa a la iglesia de Dios, que escapaba de la opresión, de la persecución, de la contaminación religiosa por parte de los papas y de los reyes. Y el Señor preparó un lugar para que esta mujer fuese sustentada 1260 días. Después de varios meses de vida errante, llegó al fin a las orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre debía tener su libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia, y que nadie, absolutamente nadie, tenía que venir a decirle en qué tenía que creer u obligarlo a que tenía que creer una cosa u otra, ¿sí? Su pequeño estado en Rhode Island vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, ya sea la libertad civil y la libertad religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos de la Norteamérica. Y si todo era bueno, en gran manera, aquí encontrabas paz, aquí encontrabas libertad. ¿Por qué creen ustedes que el objetivo de estos terroristas secretos son primeramente Estados Unidos de Norteamérica y luego, cuando caiga Estados Unidos, serán todos los países que conforman las tres Américas?
la palabra de Dios sigue diciendo, y se le dieron a esta mujer las dos grandes águilas de la gran águila, para que esta mujer volase de delante de la serpiente, o sea, de Satanás, porque Satanás estaba tratando de alcanzarla, tratando de atraparla, tratando de destruirla, pero esta mujer, al dársele estas alas de la grande águila, voló al desierto, a un lugar especial que Dios tenía preparado, donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Aquí, en lenguaje profético, se está repitiendo la misma situación que vimos hace un rato, cuando la mujer iba a ser llevada a un lugar desierto para ser sustentada, para escapar de la opresión, el engaño, la mentira de la serpiente y su iglesia aquí en la tierra. Hace muchos años, algunos hombres se dieron cuenta que no podían adorar a Dios como ellos creerían correcto allí en Europa. ¿Por qué? Porque las leyes terrenales, las leyes de los hombres, las leyes de esta iglesia, o mejor dicho, de este poder político, civil, camuflado de iglesia, se lo prohibían. Y por esa causa, muchas personas, hombres, mujeres y niños, abandonaron sus hogares allí en Europa y viajaron a encontrar refugio y libertad de culto en la nueva tierra. ¿Cuál fue el primer gobierno en la historia de reconocer en un sentido completo el derecho a la libertad religiosa? Como lo dijimos hace un rato, fue el pequeño estado de Rhode Island, fundado por Roger Williams. Fue el primero en establecer en tiempos modernos un gobierno civil basado en la completa libertad de conciencia. ¿Sí? La separación de iglesia y de Estado. Aquí vemos un dibujo alegórico que habla acerca de la despedida del pastor Robinson a aquellos peregrinos que salieron de Inglaterra rumbo a Holanda y de Holanda a las costas de los Estados Unidos de Norteamérica, que se transportaron en un barco llamado Mayflower, ¿sí? Donde ellos iban en búsqueda de un lugar de libertad para adorar y agradar a Dios conforme a sus conciencias y no debido al mandato e imposiciones del Estado y de la iglesia opresora. En el antiguo documento, que nuestros antepasados expidieron como su Carta de Derechos, esta es la Declaración de la Independencia, declaraban lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni tampoco para estorbar el libre ejercicio de ella. O sea, fue una nación donde sus fundamentos decían que el Estado y la Iglesia debían trabajar por separado y no tenían que inmiscuirse, ¿no? O sea, no tenían que tener relaciones el uno con el otro. Pero la palabra de Dios sigue diciendo en Apocalipsis 12:13 que cuando Satanás vio que la mujer había sido puesta en algún lugar especial por Dios para que no fuese destruida, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, persiguió a esta mujer. Y así como la persiguió en la Edad Media en toda Europa,
ahora esa persecución se iba a trasladar a la nueva tierra, al nuevo mundo, a esa tierra de libertad. La Biblia era considerada como la base de fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias, y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir por años entre estos puritanos, sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. O sea, esos son los resultados de poder estar estudiando, practicando, creyendo y enseñando la voluntad de Dios para con uno mismo, para con los seres amados, para con los amigos, familiares, los vecinos, ¿no? Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y en la prosperidad de una iglesia que no contaba con papa y un estado que no tenía rey. Obviamente, estas fueron las bases de una nación libre y que, por sobre todas las cosas, era una república. ¿Sí? Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de la persecución, Satanás cambió su estrategia. Satanás había recurrido de nuevo al plan de las transigencias que condujo a la apostasía y a la formación de lo que hoy es la Iglesia de Roma. Había inducido a los cristianos a que se aliasen no con los paganos, sino con aquellos que por su devoción a las cosas de este mundo demostraban ser tan idólatras como los mismos adoradores de imágenes. Los resultados de esta unión no fueron menos perniciosos entonces que en épocas anteriores. El orgullo, el despilfarro fueron fomentados bajo el disfraz de la religión y se corrompieron todas las iglesias. Satanás siguió pervirtiendo las doctrinas de la Biblia y empezaron a echar profundas raíces en las tradiciones que iban a perder a millones de almas. La iglesia amparaba y defendía estas tradiciones en lugar de defender la fe que una vez fue entregada a los santos. Así que degradaron los principios que los reformadores sustentaron y por los cuales sufrieran tanto, ¿no? Cuánta muerte, cuánta persecución, cuánto dolor, para llegar a un punto de retorno a las famosas tradiciones que simplemente son mandamientos de hombres que menoscaban y transgreden los mandamientos de Dios. Hoy los Estados Unidos se encuentran viviendo uno de los momentos más peligrosos, posiblemente los más peligrosos de toda su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para poder destruir no solo a América como nación, a los Estados Unidos de América, sino también destruir su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación soberana. Este estudio te presenta todos los detalles y te muestra cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista secreta en su proceso por destruir a toda América, obviamente principiando por los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias por tu compañía. No olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te avise cuando se suba nuevo material a tu canal. Regálanos tu comentario, también ayúdanos a compartir la verdad presente para este tiempo. Así que te invitamos muy felizmente a que te puedas suscribir a nuestros canales El Futuro del Mundo Revelado en YouTube, El Futuro del Mundo Revelado en TikTok y El Futuro del Mundo Revelado en Instagram.
América el Blanco. Los Estados Unidos tendrán que enfrentar muy pronto al enemigo más mortal que hayan enfrentado alguna vez. Este enemigo no solo se trata del ejercicio militar, enemigo que usualmente ha tenido que enfrentar, sino de uno que posee una organización y una capacidad de llevar a cabo operaciones de espionaje masivos y clandestino dentro de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Este enemigo utiliza una fachada que es virtualmente perfecta para esconder sus operaciones. Dicho sea de paso, ahora mismo este enemigo está trabajando secretamente para minar los principios que han hecho de esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más grande del mundo. Este enemigo se ha infiltrado en todos sus niveles, en los departamentos más altos del gobierno de los Estados Unidos, y representa un peligro extremo para América. Veamos un poquito de historia para poder comprender los métodos de este enemigo o que este enemigo ha utilizado en el pasado y cómo está trabajando secretamente hoy en día, y también visualizar lo que tiene preparado para lo que se viene. Europa estaba finalmente descansando. Las guerras napoleónicas habían terminado, habiendo durado más de 20 años. Después de esta guerra, los soberanos europeos se reunieron en un concilio general en Viena, Austria. El congreso se llevó a cabo durante un año, terminando el mismo en el año 1815. El Congreso de Viena era una conspiración secreta en contra de los gobiernos populares. Ojo, no nos equivoquemos. No es lo mismo un gobierno popular que un gobierno populista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los altos partidos políticos anunciaron al final del Congreso que ellos habían dado forma a una alianza santa. Y tengamos muy presente esta terminología, alianza santa o santa alianza, porque esto sin duda alguna te va a sorprender. El Congreso de Verona también tuvo como propósito principal la ratificación del artículo número 6 del Congreso de Viena. Obviamente Verona queda en el reino, en aquel entonces era el Reino de Italia, que en resumen era una promesa para pervertir o para destruir a los gobiernos populares donde quiera que se encontraran y restablecer la monarquía en aquellos lugares donde la misma hubiese echado a un lado. O sea, el objetivo de estos reyes poderosos, magnates, ¿sí?, de Europa era llevar la persecución y la imposición que una vez fue en Europa y la destruyó por completo, llevarla al resto del mundo, en especial a los Estados Unidos de Norteamérica. Estos altos partidos que llevaron a cabo este congreso en Verona, primero en Viena, en Austria, y luego en Verona, el Reino de Italia, eran miembros poderosos de Rusia, Prusia, lo que hoy es Alemania, Austria, y no podía faltar el Papa Pío VII, rey del Estado papal, y todos ellos se unieron para crear este tratado secreto. Recuerden que siempre a pie de página o a pie de texto ustedes podrán contar con la referencia bibliográfica. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El mencionado Congreso de Viena formó la Santa Alianza, cuya meta principal era la destrucción de todos aquellos gobiernos para el pueblo. ¿Sí? Los gobiernos populares son aquellos que les permite a sus ciudadanos disfrutar ciertos derechos inalienables. ¿Puede usted pensar en algún gobierno en el año 1815 que le otorgara a todos sus ciudadanos derechos inalienables? Lo que el senador Robert L. Owen puso en el Congressional Record muestra claramente que el primer blanco de esta santa alianza eran
los Estados Unidos de Norteamérica. El senador Owen comprendió, de acuerdo a lo que se dijo en el Congreso de Viena, que las monarquías unidas de Europa buscarían la manera de destruir la República de América y los derechos que la nación había obtenido. Los soberanos de esta santa alianza, que de santa no tienen nada, han amasado un gran ejército y pronto entrarán en un juramento en el cual, o mejor dicho, mediante el cual se dedicarán a evitar a cualquier gobierno libre, y en este caso el Papa Pío VII designó a los jesuitas para que ese objetivo, ¿no? Para ese objetivo de destruir la libertad, no solo en América, sino en cualquier país que tuviese acceso a esos derechos inalienables para sus ciudadanos, estos jesuitas fueron levantados para que llevaran a cabo ese objetivo de destrucción, y los mismos, apoyados por el poder papal, trabajarían hacia ese fin sin descanso. Aquellos cuyos nombres son los jesuitas de Roma, desde el año 1815 ha habido un ataque continuo en contra de Estados Unidos de Norteamérica por parte de los jesuitas, que han tratado de destruir los derechos constitucionales de esta gran nación, sabiendo de que si cae Estados Unidos, caerá toda América. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con esta reforma. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser la orden más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal, de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Su objetivo es destrucción, caos y adueñarse del poder, y puedan volver a llevarnos de regreso a la Edad Media en pleno siglo XXI. El jesuitismo inspiraba a sus adeptos a un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas posibles del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por, entre comillas, votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo, al restablecimiento de la supremacía romana. O sea, ¿para qué? Ellos llegan a diferentes estamentos de la sociedad y son amorosos, son requete humildes, ¿sí? Son lo más amoroso posible, pero eso es simplemente un disfraz, es una estrategia. Simplemente eso les permite a ellos camuflarse, infiltrarse a todos los estamentos de la sociedad, de los gobiernos, ¿sí? De las empresas, para poder alcanzar supremacía. Al darse a conocer como miembros de esta orden, se presentaban con cierto aire de santidad. Ellos visitaban las cárceles, atendiendo a los enfermos, visitando a los pobres y haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo el bien a todos. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo los propósitos criminales y mortíferos de Roma.
Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no eran solo perdonables, sino que eran dignos de ser recomendados siempre y cuando que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Estos eran los medios de que se valía Roma para poder apagar la luz de la Reforma protestante, para privar de la Biblia a todos los hombres y poder restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. En estos últimos días, Satanás engañará, si fuere posible, hasta los escogidos de Dios, hasta los elegidos de Dios. ¿Hay alguna razón por la que no fuera a usar el mismo método que demostró ser tan, pero tan efectivo en sus manos a través de las edades? Y como lo revela la historia, la respuesta creo que es más que obvia, ¿no? En derribar la iglesia judía y la iglesia apostólica, en neutralizar por medio de los jesuitas la gran reforma del siglo XVI, en distorsionar los esfuerzos de los reformadores ingleses que intentaron establecer en las costas de Norteamérica la iglesia para su lucha final? Obviamente que sí, ese ha sido el principal objetivo de esta, entre comillas, sociedad jesuítica. Simplemente es el resultado de una sociedad secreta, de un cúmulo de personas que realmente no son religiosos, simplemente utilizan ese mecanismo de camuflaje, de engaño, de disfraz, para poder llevar a cabo su más ansiado objetivo, que es el dominar la tierra nuevamente y de llevarnos de regreso, como dije hace un rato, y lo vamos a repetir varias veces a lo largo de este estudio, de llevarnos de regreso a la Edad Media en pleno siglo XXI. Los antiguos miraron a Egipto como una escuela de sabiduría. Grecia envió a Egipto sus filósofos y estadistas ilustres, Pitágoras y Platón, Licurgo y Solón, para completar allí sus estudios. De aquí que algunos griegos en los tiempos antiguos estaban acostumbrados a tomar prestada la política y el conocimiento de los egipcios. ¿Sí? La Universidad de París, presidida por los romanos, era totalmente papal. Es la Universidad de París la madre de las universidades europeas. Ella tomó prestado su sistema educacional de la antigua Roma pagana. La Roma pagana recogió en sus brazos los elementos de la cultura griega y oriental. Las escuelas griegas obtuvieron su sabiduría e inspiración de Egipto. Así que esto ha sido simplemente una cadena, una línea del tiempo donde la apostasía, el pecado, la transgresión, ¿sí?, se ha ido pasando de imperio en imperio, en imperio, en imperio, en poder, en poder, en poder, hasta llegar a nuestros días. Por lo tanto, Egipto debe ser reconocido como la fuente de toda sabiduría mundanal. Este sistema mundanal de educación de Egipto es ciertamente perdurable, o no hubiera llegado hasta nosotros a través de estas largas épocas. Una y otra vez, esta iglesia ha sido engañada por esta sabiduría egipcia, como Eva fue engañada por el conocimiento del bien y del mal. Los cristianos han revestido esta sutil filosofía con un ropaje de cristiano, o sea, entre comillas, cristiano. Pero ¿reconocen ustedes dentro de todo este engaño al papado? Está ahí, está camuflado, y la han estado esparciendo muy ampliamente. Orígenes de los jesuitas. La Compañía de Jesús fue fundada en el año 1534 por el militar español Ignacio de Loyola, tras ser herido en una batalla y experimentar, entre comillas, una reconversión de la fe. Junto a 3 compañeros estudiantes de filosofía en París,
Loyola desarrolló una espiritualidad moderna, de inspiración en sus primeros años, que le valió la desconfianza de la Inquisición. Sin embargo, fue precisamente este carácter moderno y su voluntad de obediencia absoluta a la jerarquía eclesiástica lo que hizo que el Papa Pablo III reconociera a la Compañía de Jesús en 1540 en un contexto de profunda inestabilidad en el cristianismo. Por el movimiento reformista liderado por Martín Lutero, que amenazaba hasta la entonces todopoderosa Iglesia romana. Entonces realmente se conformó esta compañía simplemente como un servicio secreto, como un servicio especial para que Roma volviese a recuperar la supremacía perdida. Los jesuitas funcionan como la policía secreta del Papa. Ellos trabajan con la mayor confidencialidad y mantienen sus operaciones en la mayor secretividad. No le dejan saber a nadie, absolutamente nadie, que ellos son jesuitas. En su apariencia externa son como cualquier persona común y corriente. Y de esa manera, ese disfraz, esa apariencia de inocencia, esa apariencia de personas buenas, de personas amorosas y gentiles, ¿sí? Y preocupadas por la humanidad, por el prójimo, por el medio ambiente, es que pueden escalar e infiltrarse en todos los sectores de la sociedad humana. Napoleón Bonaparte, que fue durante mucho tiempo, bueno, no Napoleón Bonaparte, sino Francia, durante mucho tiempo fue el brazo armado de Roma, hasta que Roma recibió, como aquella vez que el Señor reprendió a Pedro cuando Pedro quiso defender a Jesús y con una espada le mochó la oreja a uno de los que venían a arrestar al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: guarda esa espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Algo así pasó con Roma cuando utilizaba la espada de Francia para llevar a cabo todas sus herejías, imposiciones, persecuciones y toda esta telaraña política que llevaba a cabo en toda Europa. Fue la misma espada francesa que hirió al Papa en esta herida de muerte, ¿sí?, que recibió en manos del general Berthier por órdenes de Napoleón Bonaparte, y que luego esa herida de muerte, lo vamos a desarrollar en este estudio, llegaría a ser sanada y esta bestia del Apocalipsis recuperaría su fuerza y maravillaría a toda la tierra en pos de su poder. Napoleón Bonaparte hizo la siguiente declaración para que tengamos muy en cuenta, muy en claro, que los jesuitas no es una orden religiosa. Que nos quitemos de los ojos la venda que nos dice que ellos son personas amorosas, preocupadas por la humanidad, el medio ambiente, ¿sí?, por los pobres. No, en absoluto. Los jesuitas, dijo Napoleón Bonaparte, son una organización militar, no son una orden religiosa. Que estén camuflados de religiosos es otra cosa. Su jefe, o sea, el jefe de los jesuitas, es un general del ejército y no un simple sacerdote de un monasterio. La meta de esta organización, o sea, la meta de los jesuitas, es simplemente el poder. Y no solo el poder por tener poder, sino el poder en su forma más déspota, ¿sí? Un poder absoluto, un poder universal, poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, a la misma vez que es el mayor y el más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo y el soberano sobre cualquier otro soberano. Donde quiera que se admite a los jesuitas, los mismos se convierten en amos y soberanos sobre cualquier soberano. Esta sociedad es dictatorial por naturaleza, por lo que es un enemigo irreconciliable con cualquier autoridad constituida. Cada acción, cada crimen, sin importar cuán atroz, es un trabajo al que se le considera meritorio
siempre y cuando se haga para cumplir con los intereses de la sociedad de los jesuitas o de la Iglesia romana. Así que aquí acabamos de tirar un mito, acá acabamos de velar o revelar la verdadera posición, la verdadera situación, la verdadera realidad de la compañía de los jesuitas. No son una orden religiosa por más que se vistan de religiosos, sino que son una organización militar, una organización secreta, una organización de espías, como lo hacían en Europa, infiltrándose en todos los estamentos de poder. En 1825, unos 11 años después del avivamiento de la orden jesuita, se llevó a cabo una reunión secreta con los líderes jesuitas. La misma se llevó a cabo en Chieri, en el norte de Italia. En ese documento, en ese encuentro, se discutieron los planes para el avance del poder papal en todo el mundo. O sea, esto no es fruto de la casualidad, sino que esto lleva planeación exhaustiva durante cientos y cientos de años. La desestabilización de los gobiernos que representan obstáculos y la destrucción de cualquier esquema que se interpusiera en su camino y en sus ambiciones. Esa es nuestra meta. ¿Cuál es la meta de los jesuitas? Obtener a los imperios del mundo, dominar a los imperios del mundo y a través de dominar a los imperios del mundo llegar a dominar el mundo entero y poder conformar el nuevo orden mundial que de nuevo no tiene absolutamente nada. Los planes del Papa y de la orden jesuita para destruir a los Estados Unidos, para destruir su libertad, destruir el protestantismo y para asesinar a los presidentes que no se pusiesen acorde a la agenda de los jesuitas. Y ahora vamos a recurrir nuevamente a la historia para ir más o menos mostrando en un pantallazo general qué pasó con aquellos presidentes de esta nación que había tenido como premisa desde su fundación no rey, no papa y la división entre el poder y la iglesia. ¿Qué pasaba cuando estos presidentes no acataban las órdenes de los jesuitas? Vamos a ver qué pasaba con ellos. El presidente Andrew Jackson. Andrew Jackson fue electo a la presidencia en el año 1828, un hombre muy valiente por sus destrezas militares. Al derrotar en la guerra del 812, eran bien reconocidas, peleó muchas batallas en combate abierto, pero ahora se enfrentaba a un enemigo completamente nuevo y completamente diferente. Este enemigo se denominaba a sí mismo como americano, como él mismo clamaba desear todo lo mejor para América, igual que él, además de ocupar altas posiciones, igual que este presidente. Eran los jesuitas infiltrados en los gobiernos de los Estados Unidos, que también se hacían llamar estadounidenses o americanos. Los jesuitas iban a destruir a América tal y como se lo habían determinado en los concilios siniestros de Viena, de Verona y de Chieri. Y fue bajo la presidencia de Andrew Jackson que comenzaron a aplicar su traición con todas sus fuerzas. Estos jesuitas se movieron entre los americanos, pareciendo americanos, de hecho eran ciudadanos americanos, pero su fidelidad no estaba comprometida con la nación americana, sino con el Papa de Roma. Y sus propósitos eran los propósitos del papado. Esta gente era traidora y representaban una amenaza a la existencia de los Estados Unidos continentales. Luego vino el presidente Harrison. Este presidente fue electo a la presidencia de los Estados Unidos. Tenía 67 años al momento de su elección. Era una persona muy saludable, muy robusta. Todos los que lo conocían coincidían en esto, que no tenían ninguna dificultad, que no tendrían ninguna dificultad en completar sus 4 años de presidencia. Sin embargo,
Solo unos días después murió el 4 de abril de 1941. Todas o casi todas las enciclopedias históricas dicen que él murió de pulmonía después de haber pronunciado su discurso inaugural bajo un frío severo en Washington, D.C. ¿Pero qué creen? Él no murió de pulmonía. William Henry Harrison también había rehusado llevar a cabo las metas que tenían los jesuitas para los Estados Unidos de Norteamérica. En su discurso inaugural hizo los siguientes comentarios. No admitimos ningún gobierno por derecho divino en cuanto al poder se refiere. Nuestro benefactor y creador no ha hecho distinciones entre los hombres, de modo que todos sean iguales y que el único derecho legítimo de gobernar sea otro, otorgado a los gobernantes por el deseo expreso de los gobernados. Por hacer tales declaraciones, el presidente Harrison provocó la ira mortal de los jesuitas y Harrison, con sus palabras, firmó él mismo su propia sentencia de muerte. Solo un mes y 5 días después, su cuerpo muerto del presidente Harrison estaba en la Casa Blanca. Murió envenenado con el arsénico que se le fue administrado por los representantes de Roma. Recordemos que el envenenamiento es el arma más sutil y más utilizada por los jesuitas. Hoy, modernamente diríamos, apareció muerto o apareció sin vida en la bañera, ¿no? No se fue a bañar, ni se cayó, ni se desnucó al caer en la bañera, ¿no? Simplemente lo murieron envenenado o con sobredosis. Vamos a ver qué pasa ahora con este presidente más famoso, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto acerca de los planes malvados y del carácter que presentan los jesuitas? Recordamos los ataques contra Andrew Jackson, el asesinato de Zachary Taylor, el intento de asesinato de James Buchanan. ¿Qué nos dice todo esto acerca de esta iglesia católica? Nos muestra que su fachada de ser una iglesia es simplemente un camuflaje. Se esconden detrás de una máscara de religiosidad para no ser sospechosos de tantas abominaciones que perpetran diariamente, no solo en este país, sino también alrededor del mundo. Que Dios nos libre de formar parte de una organización tan satánica como este, ¿no? Así que imagínense lo que pensaban los presidentes y dirigentes políticos de aquella época de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a Roma y a los jesuitas. Abraham Lincoln declaró lo siguiente: se han fraguado tantos planes para atentar contra mi vida, que es un verdadero milagro que hayan fallado, especialmente si consideramos que la mayor parte de los planes han estado en manos de los diestros asesinos católicos romanos, quienes han sido adiestrados por los jesuitas. ¿Esperamos que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida?, dijo el presidente Lincoln. Yo creo que no. Los jesuitas son tan expertos en estos actos sangrientos que Enrique IV dijo que era imposible escaparse de ellos. Y él mismo, Enrique IV, se convirtió en una de sus víctimas. Y dijo, aclarando una vez más, el presidente Abraham Lincoln: mi escape de ellos sería un milagro si yo tan solo lograra sobrevivir. Así que el presidente Lincoln también la tenía clara, ¿no? De quién estaban detrás de todas este tipo de atentados, persecuciones y destrucciones. Y ahora vamos a saltar a algo muy importante, muy impresionante, ¿no? Realmente estamos viendo ahí el título, el hundimiento del Titanic, y cuando hablamos del Titanic, nuestra mente, ¿a dónde nos dirige? Al engaño, a la mentira, a la sutileza de Hollywood, para decirnos que simplemente esa era una historia de amor, de romance, el poder contra la opresión, el hombre rico y el hombre pobre, una dama que se debatía entre el amor y la frialdad y la imposición y el romance, pero realmente nos han engañado en muchas cosas. En muchas cosas hemos sido simplemente adoctrinados y engañados.
vamos a ver qué pasó realmente con el hundimiento del Titanic y de muchas otras cosas que vamos a ir compartiendo a través de la historia en este estudio que va a llevar 4 episodios para que podamos comprender dónde estamos, por qué sucedieron las cosas que sucedieron y cuáles son las cosas y los eventos que faltan de suceder para que Roma pueda imponer el nuevo orden mundial. Cuando pensamos en los sucesos que han ocurrido en la historia de los últimos 100 años o de 200 años, hay ciertos sucesos que se distinguen por haber sido de mayor horror, gran sorpresa y grande tristeza. La más grande tragedia de los últimos años pueden ser atribuidas a los jesuitas. Sabemos que hoy en día los jesuitas planificaron y llevaron a cabo el hundimiento del Titanic y te mostraremos por qué o para qué lo hicieron. Desde el principio de los años 30, América no tenía un banco central. Los jesuitas deseaban desesperadamente un banco central en América para poder obtener y poseer una reserva sin límites de dinero, para poder financiar sus muchas guerras y otras tramas ocultas alrededor del mundo. Estas 3 familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, quienes hacían lo que la orden de los jesuitas le dijeran, ya que los jesuitas se infiltraban en todas sus organizaciones, hacían lo que fuese necesario para destruir las libertades constitucionales de los Estados Unidos de Norteamérica y para poder lograr lo que el Papa tiene como objetivo, que es la dominación del mundo. Había un número de hombres ricos y poderosos que declararon de forma clara que no favorecerían el sistema bancario de la Reserva Federal. Este barco supuestamente era indestructible y simplemente sirvió como el barco en que se encontraron la muerte de aquellos que se oponían a los planes jesuitas de establecer este sistema de reserva federal bancaria. Imagínense hasta dónde llega esta satánica propensión de poder matar, destruir, robar, o sea, actúan exactamente como Satanás actúa, ¿no? El Señor Jesús dijo que Satanás vino a matar, a robar, a hurtar y a mentir, ¿no? Y es exactamente lo mismo que hace este sistema corrompido, esta iglesia caída, para poder llevar a cabo sus planes de dominación. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse habían sido invitados a bordo de este barco, ¿sí? 3 de los hombres más ricos y poderosos fueron Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss y propietario de la tienda departamental Macy's, y John Jacobs Astor, ¿sí? Uno de esos 3 personajes, ¿sí?, era en ese entonces el hombre más rico y poderoso del mundo. Y estos personajes eran los que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Obviamente, la Reserva Federal de los Estados Unidos hace el dólar, pero el dólar no le pertenece al gobierno, o sea, le presta el dinero. Y la gente deposita, transfiere, maneja, ¿sí? Y ellos tienen toda esa vasta cantidad de dinero para poder hacer y deshacer alrededor del mundo y llevar a cabo sus planes maquiavélicos, ¿no? Estos 3 hombres fueron motivados a abordar el palacio flotante, tenían que ser destruidos simplemente porque los jesuitas sabían que ellos utilizarían sus riquezas y sus influencias para oponerse a la creación del Banco de la Reserva Federal. Y también se opondrían a las varias guerras que se estaban planificando en ese momento. A Edward Schmidt se le ordenó hundir al Titanic y él lo hizo tal y como le fue ordenado hacer. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente a el barco, que supuestamente era indestructible, aquel palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de estos ricos que se oponían al sistema de la Reserva Federal. El 9 de abril de 1912 se eliminaron todas las oposiciones que había para la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913,
surgió el sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos, 8 meses después, los jesuitas tenían fondos completamente suficientes a través del Banco de la Reserva Federal para comenzar, ¿sí?, con los planes de la Primera Guerra Mundial. Y como dijimos hace un rato, este lema de los jesuitas es que el fin justifica los medios, ¿sí? Aquí vemos a la izquierda en la diapositiva número 1, es una de las últimas fotografías tomadas dentro del Titanic antes del hundimiento y corresponde a una serie de fotografías capturadas por el sacerdote jesuita Francis Browne, quien escapó a tiempo de perder la vida en ese evento, ¿sí? O sea, había que tener evidencia de que se iba a llevar a cabo ese acontecimiento, ese evento siniestro por manos de los jesuitas, y este personaje, este jesuita Francis, simplemente fue el enviado, el cronista, ¿no? Como si fuese los medios masivos de comunicación que iban a testificar el hundimiento del Titanic. La siguiente fotografía es una fotografía muy relevante, ¿sí? Porque aquí nos muestra que lejos de que la perforación del Titanic fuese de afuera hacia adentro por el supuesto roce con un iceberg, vemos aquí el acero retorcido que fue producto de una explosión dentro de la nave, ¿sí?, que produjo el hundimiento, ¿sí? Muy bien. Esto fue una explosión interna en el acero de la cámara de flotación, ¿sí?, que haya salido todos los hierros retorcidos, el acero, las láminas, hacia afuera y que produjo el ingreso del agua para luego producirse diferentes explosiones internas, ¿sí? Y esto echa por tierra las mentiras del choque con un iceberg que produjo el hundimiento. La sociedad secreta Skull and Bones también tuvo un papel importante en otro gran autoatentado de la élite para obtener más poder, ¿no? Aquí había muchas, no solo los jesuitas, sino también otras sociedades secretas que trabajan de común acuerdo para poder llevar a cabo el objetivo del dominio global de este planeta. Hemos llegado a la finalización de la primera parte. Hemos tratado de no hacer un video tan extenso porque aquí hay mucha bibliografía, mucha historia, mucha Biblia, mucho espíritu de profecía. Entonces hemos decidido hacerlo en 4 pequeñas partes para que ustedes también no se abrumen, no se cansen, puedan también pausar, leer, estudiar, investigar, interiorizarse, ampliar todo el conocimiento del material que tenemos a bien poder compartir, gracias a Dios, con cada uno de ustedes. Y nuevamente darle muchas gracias a cada uno de ustedes por su compañía, recordarle y pedirle que no se olviden de suscribirse a nuestro humilde canal, darle clic a la campanita para que cada vez que subamos material nuevo pueda ser avisado, ¿sí? Que nos regales tu comentario, sea positivo o negativo. Aquí recibimos todo tipo de consejos para que nos ayudes a crecer, para que nos ayudes a mejorar. Y también te pedimos de favor que nos ayudes a compartir la verdad presente para este tiempo. Que tomes este video, que te suscribas, que les des like, que lo comentes y que también lo compartas con tus amigos, tus seres amados, tus familiares, tus compañeros, tus conocidos, los hermanos de la iglesia, para que muchos puedan conocer todas estas verdades ocultas. Algunos de estos materiales bibliográficos utilizados en este tema los vas a poder encontrar no solo en la Biblia, sino también en los escritos del espíritu de profecía. Especialmente estamos utilizando El conflicto de los siglos, también el libro Los terroristas secretos de Bill Hughes, también datos históricos, y también vamos a ver, no solo ahora, sino más adelante, también avalados y respaldados por ciencia y
tecnología. Así que vamos a despedirnos, vamos a pedir humildemente, primeramente agradecerle la compañía de Dios, que su Espíritu Santo haya podido grabar estos temas tan importantes en nuestra mente, para que recordemos que así como Dios estipuló un lugar en el desierto, en una nación prácticamente inhóspita, para que su iglesia pudiese volar de las acechanzas del diablo, para que pudiera huir de la persecución de la Edad Media y encontrar en esta nueva nación libertad de culto, de libertad de adoración. El enemigo no se quedó atrás, sino que Satanás voló persiguiendo a la mujer y empezó sus ataques. No olvidándonos, señores, amigos, que estamos en guerra, ¿sí? Apocalipsis 12:17, te invito a leerlo. Satanás se llenó de grande ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra en contra de su simiente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo. Lamentablemente muchos en la iglesia estamos dormidos y quizá alguno que otro vamos despertando, como las vírgenes, ¿sí? Todas se durmieron, luego todas despertaron, pero solamente la mitad estaba preparada para los acontecimientos venideros. Vamos a orar para pedirle al Señor que en su misericordia nos dote de su Espíritu Santo para que podamos ver su palabra, a los eventos engañosos que el enemigo iba a utilizar de Mateo 24 para engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios, y que nos dé sabiduría, discernimiento y dirección de lo alto para no poder caer en las acechanzas del diablo, sus engaños, y no recibir la marca de la bestia, sino al contrario, el sello de Dios. Te invito a que respetuosamente inclines tu rostro, cierres tus ojitos y vamos a buscar al Señor en oración. Querido Dios, Señor Dios, una vez más te damos las gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra, porque pudimos ver a través de la Biblia cómo usted, Señor, apartó un lugar especial, un lugar santo para que tu iglesia pudiese escapar de las garras del enemigo allí en Europa. Pero el enemigo no se quedó de brazos cruzados, sino que cruzó también el Atlántico a perseguirnos, a tratar de destruirnos. El último bastión de libertad, de separación de iglesia y Estado, de libertad religiosa y de conciencia, son los Estados Unidos, y realmente cuando Estados Unidos caiga, caerá todo el mundo. Por eso te pedimos que nos ayudes a despertar, que nos ayudes a estudiar, que nos ayudes a investigar, que nos ayudes a compartir la verdad presente para este tiempo, porque estos engaños que estamos viviendo hoy en día, en esta agenda que el enemigo ha utilizado para destruirnos, Señor, están diseñados para hacer caer a los escogidos de Dios. Así que en tu inconmensurable amor te pedimos que nos guardes, nos cuides, nos protejas. También cuides, protejas y bendigas a las personas que tendrán acceso a este material. Que tu Espíritu Santo le dé sabiduría, discernimiento y dirección de lo alto, y especialmente que habrá cosas que aquí verán, escucharán, investigarán o se enterarán por primera vez, que quizás produzca dolor, ¿sí? Produzca tristeza en sus corazones, pero Señor, que ellos no se aferren a lo sentimental, sino que te aferren a tu verdad, a tu palabra, y dejen de lado las tradiciones y mandamientos de hombres. Te pedimos que nos sigas acompañando como hasta ahora, que nos des vida y salud, que nos cuides y nos protejas de Satanás, de sus demonios y de sus agentes humanos y terrenos que trabajan para él, especialmente para que podamos nosotros no solo comprender en el medio de la guerra en el que estamos, sino prepararnos para los eventos que faltan desarrollarse antes de su venida, para que nosotros no recibamos la marca de la bestia, sino al contrario, recibamos el sello de parte de Dios, y que podamos estar preparados para cuando esta tierra sea completamente destruida con tu juicio, Señor. Te pido una bendición especial por cada oyente, por cada persona que llegó aquí a este lugar, en este momento, para que tú lo bendigas y tu mano poderosa, sanadora, y tu bendición también se llegue a sus seres amados. Te lo pedimos sin merecerlo, con el perdón de nuestros pecados, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí nos despedimos para la próxima parte, la segunda parte de este estudio. Así que te agradecemos tu compañía.
volvemos a invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal, ¿sí? Al futuro del mundo revelado en YouTube, el futuro del mundo revelado en TikTok, el futuro del mundo revelado en Instagram, y ahí tendrás un sinfín de diversos materiales que te invitamos a que usted también pueda compartirlo con su familia, sus seres amados, sus amigos, y para que podamos nosotros llevar a cabo la gran comisión, ¿no? El Señor dice que nosotros tenemos un evangelio eterno que está visible, tiene que ser visible a todas las almas del mundo, y que a grande voz tenemos que decir que teman a Dios, que le den honra y gloria a Dios, porque estamos atravesando el juicio, ¿sí? Y que pronto Él vendrá a destruir a lo que destruye en la tierra, y que es necesario que todos procedamos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? También, como siempre, te leemos tus comentarios, ayúdanos a compartir, danos tus consejos, tu visto bueno o tu disconformidad. Aquí estamos abiertos a escuchar todo y pedirte que nos sigas acompañando todos los días o cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de subir más material. Este ha sido el tema número 1 del Objetivo América, terroristas secretos. Te agradecemos nuevamente tu compañía, tu participación. Te invitamos que te suscribas, les des like, esperamos tu comentario y que nos ayudes a compartir estos materiales urgentes para este tiempo a las personas que no saben lo que está sucediendo. Te agradecemos todo esto y te despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chau, chau. Bendiciones.